Bienvenido a nuestro café tertulia. Nos vas a hablar sobre el logos en el pensamiento. Logos, eso me han dicho. Antes de grabar servimos el café y así... Sí, ya está grabando. Y esto ya está grabando, ya no lo pago. Así que... Vale, pues no. Grabar el servicio. El servicio y ya está. Bien, pues te paso la palabra. Vale, pues no sé. Bueno, yo primero si hay... Porque yo puedo hablar sobre logos, pero del logo se puede hablar desde muchos puntos de vista. Así que yo si hay alguna, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que hay sobre el logos primero? Y yo luego hago caso o no. Me parece. Hay que, para hacer un planteamiento general, decir que hay, al margen de la razón práctica, dos vías operativas en la inteligencia y que la clave de la unificación la llama Apolo Logos. ¿En qué consiste eso? Es decir, un poquito explicar una vía, otra vía. O sea, que ese es el tema que suele tener. La vinculación. La vinculación entre las dos. Aunque al principio a mí me da la impresión, al principio del recorrido de Polo, cuando descubre eso, que en sentido amplio, Logos lo está entendiendo como lo que después llama sindéresis, que es la unificación desde arriba, que al final se tiene que unificar eso antes de la persona para que participe. Pero en sentido preciso, en la teoría del conocimiento, luego son unas operaciones que ¿no? de dos sí, vías operativas. Lo que pasa es que las operaciones tienen, yo creo que el nombre, yo por eso decía, luego se puede entender de dos maneras en Polo. Cuando en el acceso al ser habla sobre el logos es en el fondo la esencia humana. Y él no recuerdo que él hable de sindéresis en aquella... Pero ¿por qué le llama a la esencia humana logos? Porque el logos es unificación. Y entonces es el tener. Y para Polo el tener era la característica distintiva del ser humano, si lo comparas con otros animales, es el animal capaz de tener. Bueno, entonces... si queréis luego hablamos de esto porque sería recoger el tema ya desde la antropología. Pero efectivamente en la teoría del conocimiento Polo habla del logos para referirse a un tipo de operaciones intelectuales. Y entonces voy a empezar por esto, por lo menos dando una idea de qué va, porque el tema se las trae porque para entender bien el logos hay que entender bien las otras operaciones. Pero bueno, yo sugiero cosas y a ver si eso sirve de algo, ¿no? Entonces, como decía Juanfer, bueno, Polo, como sabéis, toda su filosofía gira en torno a la presencia mental y al abandono de la presencia mental, que él considera que puede ser un método para seguir pensando, para conocer más, ¿no? O para conocer temas que no se conocen con la presencia mental. La presencia mental se corresponde con lo, digamos así, lo ideal. La presencia es el presente, y el presente lo introduce la inteligencia, y esa es una característica, es como la luz que tienen los objetos intelectuales. Cuando nosotros pensamos un objeto intelectualmente, pues lo que aparece es el objeto, pero Polo dice, bueno, esa luz que tienen los objetos es una luz que no es que esté por ahí, por el cosmos, sino que es una operación que ejerce el hombre, ¿no? El sujeto, ya en el sujeto no, porque Polo dice que en la teoría del conocimiento no hay que meter el sujeto antes de tiempo, La teoría del conocimiento va sobre operaciones. Y en concreto la teoría del conocimiento humano, que es a lo que se dedica todo el curso de teoría del conocimiento, es una axiomática de la operación intelectual humana, o sea, de la presencia. La presencia como operación, ¿no? Es decir, o sea, esto es algo que la presencia no es el acto de ser del hombre, el ser humano no es el pensar es del hombre, pero el pensar tiene como suficiente entidad, por decirlo de algún modo, como para ser axiomatizado. Y esos son los axiomas de la teoría del conocimiento. Entonces, ya digo que no es un tema poco importante para Polo, porque toda su filosofía es metódica, lo que propone es un método, y el método gira en torno a la presencia. Pero también sería un poco decir, bueno, Polo lo que hace es abandonar la presencia y por lo tanto la presencia le trae sin cuidado. Pues eso sería una forma equivocada de entender a Polo, porque Polo parte de la presencia
y el abandono de la presencia no es, él decía, no es una superación de la presencia, no es que la presencia, pues ya, como no tienes que pensar porque ya has abandonado la presencia. Bueno, tirar sería, la escalera, que decía. exactamente, eso sería tirar la escalera, y en realidad es como la presencia sigue siendo la operación intelectual humana, lo que pasa es que el conocimiento humano no se agota en la presencia, y es más, el hecho, por decirlo de algún modo, ¿no? El hecho de que conozcamos algo a través de la presencia depende de que en nosotros hay otro tipo de conocimientos, que Polo dice que son los hábitos, algunos innatos y otros adquiridos. Bien, esto por contextualizar un poco el tema, ¿no? Entonces, voy a ir muy rápido con esto de las dos vías, pero voy a intentar decir lo suficiente como para que se entienda después por qué Polo habla de una unificación. El conocimiento humano es conocimiento sensible también, y la teoría del conocimiento se extiende al conocimiento sensible o lo incluye, porque el conocimiento sensible es un conocimiento que también, en el caso del ser humano, está en función del conocimiento intelectual también, ¿no? Y bueno, y tiene un, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es conocimiento. Y valen los axiomas de la teoría del conocimiento para el conocimiento sensible hasta cierto punto. Entonces, pero hay un momento en el que se introduce la presencia, y eso es lo que Polo llama la primera operación intelectual humana. Hay un momento, ¿no? Hay un tipo de una actividad cognoscitiva en el ser humano en la que se introduce la presencia. Y la presencia se introduce en lo que los clásicos llamaban la abstracción. Es decir, la presencia humana de entrada ilumina lo que la sensibilidad aporta. Claro, no puede iluminar cualquier cosa la sensibilidad. Es claro que no puede iluminar la vista, ¿no? Los colores, ¿no? La presencia no ilumina los colores, no puede articular los colores, ni los sonidos, no. Articula eso desde la sensibilidad interna, es decir, desde las imágenes, desde la memoria, ¿no? Entonces, y hace una articulación que es una articulación temporal, evidente, la presencia que hace. En el momento en el que se introduce la presencia, pues una de dos, o el objeto es totalmente presente, o si no es totalmente presente y tiene un contenido, pues ese contenido está tomado de la sensibilidad. Y Polo dice que fundamentalmente pues son una serie de formas que no son formas puras, no es una forma pura, porque tienen connotaciones de pasado, ¿no? La memoria, ¿no? Y de la experiencia, digamos, y expectativas de futuro, que serían las intenciones de la cogitativa, valoraciones, expectativas, y esas imágenes con las que nosotros, los animales, funcionan en la conducta ¿no? Pues ellos tienen imágenes, obviamente, tienen experiencia y tienen estimativa, y por lo tanto tienen intenciones de futuro, ¿no? Cuando el lobo ve a la oveja, pues lo que ve es, la oveja la valora en función de lo que, ¿no? De que le pueda aportar alimento, ¿no? Y bueno, entonces, eso que existe en los animales también, no es en ellos no tienen la experiencia del tiempo o el conocimiento del tiempo, porque en ellos no hay presencia. Por eso decir los animales viven en el presente es un poco ambiguo, porque el animal igual vive en el presente en el sentido de que va reaccionando constantemente ante los impulsos, o si no se queda quieto, vive al día, diríamos, pero no vive en el presente porque no es capaz de, o sea, no tiene presente, ¿no? El presente desde el punto de vista del tiempo, de la sensibilidad, está fuera, ¿no? Es como es como la ventana hacia el tiempo sensible que lo articula, dice Polo, ¿no? Hay una articulación y aparece el pasado y el futuro porque hay presente, y si no, el pasado no aparece como pasado y el futuro no aparece como futuro. Ahí la clave es el presente, que no es ni el pasado ni el futuro, y por eso esa paradoja de que el presente
Claro, si y el pasado es real y el futuro es real. Si real es presente, que esto sería si real es presente, pues el pasado no es presente. Pero nosotros lo conocemos desde el presente, ¿no? Por eso es articulación, ¿no? No es todo presente. Polo piensa que sí que hay una forma de la imaginación que se puede, que puede ser puramente presente, que no tiene ningún recoveco, ningún contenido, y que por lo tanto cuando la estás pensando, lo único que estás pensando es, por así decir, aparece la luz intelectual, aparece la presencia, ¿no? La presencia se hace objetiva, ¿eh? Y eso es la circunferencia. Que no hay que entender la circunferencia como la figura geométrica, porque la figura geométrica es imaginativa. Es la circunferencia, es eso, la pura regularidad, ¿no? Ajustada consigo mismo, con la que todos nosotros, aunque no nos hayamos detenido a pensar en la circunferencia, porque Polo decía, bueno, hay algunos que están en la circunferencia y otros que no. Y bueno, pues eso puede ser verdad, ¿no? Yo pienso, pero más bien pienso que es que lo difícil es detenerse en la pura conciencia objetiva, ¿eh? No ejercitar esa operación, porque yo creo que ejercitar esa operación todo el mundo de alguna manera la ha ejercitado, pero pasa por ella, pasa por encima de ella, porque para todos nosotros la circunferencia es algo, es un punto de referencia, ¿no? Esa regularidad, ¿no?, que aparece, la vemos en la cultura humana, aparece desde el principio, ¿no? Y los ciclos, ¿no?, cómo entendemos la naturaleza desde los ciclos naturales, cómo entendemos el universo. No se ha intentado incluso hacer una representación física del universo de manera circular. Bueno, interrumpidme cuando queráis, bueno, vale. Bueno, pero el conocimiento humano no se puede agotar, no se agota en la abstracción. En esa primera operación no se agota. De hecho, uno de los axiomas es el de la infinitud. La inteligencia no empieza para acabar, sino que puede proseguir infinitamente, ¿no? Nada, no tiene fondo de saco, ¿eh? Por lo tanto, una vez que has conocido, puedes conocer más. Y eso se nota de dos maneras, ¿eh? Eso tiene dos consecuencias, dice Polo, ¿eh? Tenemos, claro, que cuando abstraemos, ¿qué ocurre? Pues que abstraemos muchas veces, porque de la sensibilidad se pueden sacar muchos abstractos, ¿eh? Ejemplos, pues, ¿no? Agua, perro, gato, yo qué sé, ¿no? Planta, o bueno, ya cada cual tendrá sus abstractos, porque no, algunos distinguirán más, ¿no? Tendrán desde el nivel sensible más tipos de planta o más tal, ¿no? Pero tenemos como abstractos distintos que hemos ido objetivando. Claro, esos abstractos cuando la inteligencia los considera ya no desde la presencia, sino desde el hábito, porque tiene que haber otro nivel para que si solo tienes presencia, pues te quedas en el contenido. Pero si además eres capaz de saber que lo que estás haciendo es algo que tú estás ejerciendo, ¿no? Lo que perro es así porque es pensado. Pero eso lo detecta el hábito. Yo noto que pienso. Y por eso soy capaz de distinguir perro de la realidad, o perro de mí mismo, no de mi acto de entender, ¿no? Porque yo no solamente pienso perro, sino que sé que pienso perro. Pero sé que pienso perro, y que pienso gato, y que pienso... Y entonces hay dos cuestiones que quedan pendientes, ¿no? Y por eso hay que proseguir. Una es pensar perro, pensar gato, evidentemente no es todo lo que se puede pensar. Se puede pensar más. Y entonces me doy cuenta de que ¿no? Esto es la negación, ¿no? No es todo lo que se puede pensar, un abstracto, y por lo tanto puedo pensar más. Y eso se traduce en una objetivación, que son objetivaciones que llama ideas generales, ¿eh? ¿No? Entonces, ¿qué es una idea general? Y después, perro, gato, yo los veo desde algo común y formulo animal, ¿no? Que desde animal, o sea, yo no puedo decir perro no es gato si no tengo
algo desde lo cual los pueda considerar. Así que, en el fondo animal, la generalización es la que me permite la negación. Perro no es gato. Pero desde la generalización, lo que yo veo del perro es simplemente una parte animal, la animalidad. Que sea la animalidad del perro, bueno, pues es una nota, pero puedo formular miles de notas, ¿no? Yo qué sé, lo que sea. Vale, porque las ideas generales podemos hacer infinitas ideas generales. Una vez dadas varias ideas generales, todavía podemos hacer más, desde las cuales vemos, ¿no? Es como objetivamos algo desde lo cual esas ideas pues son simplemente no casos, pero bueno, pero son algo que se puede ver unificadamente, ¿no? Bueno, pues esta es una forma de proseguir el pensar, y eso tiene su propia dinámica, ¿no? Una de las cuestiones a las que lleva esta es lo que Polo llama el problema puro, porque bueno, pues que es, ¿no? la objetividad máxima, que la objetividad máxima no existe. En todo caso, se intenta formular como pregunta, ¿no? Pero también es una pregunta no desviada. Ahora bien, dice, claro, esa generalidad que se expande, ¿no? que nunca está agotada, pues eso es una forma de, por así decir, asomarse a lo absoluto, ¿no? Pero no realmente, ¿no? No es el conocimiento de principios reales, Ahora, luego está la otra vía, Entonces, esa vía es que yo veo perro, yo veo gato, y me doy cuenta de que perro y gato, como abstractos, son diferentes, ¿no? Dice Polo que hay una diferencia implícita. La diferencia implícita, lo que hace que perro sea perro y gato sea gato, eso es una diferencia implícita. Algo que hay que explicitar. Porque yo sé que perro y gato son distintos, pero no conozco cómo son distintos. Y esto, Polo piensa que el modo de distinguir, o sea, de que esa diferencia se haga explícita, de saber en qué sentido existe perro y en qué sentido existe gato, qué es lo que hace al perro ser perro y qué es lo que hace al gato ser gato, es la explicitación de los principios reales, según los cuales eso existe. O sea, cómo es fuera de la mente perro. ¿No? Lo que Aristóteles llama el totien einai, ¿no? Aquello que era ser. Y dice, pues eso es lo que hace la mente cuando intenta entender por qué perro es perro y gato es gato. ¿Y qué significa ser perro en la realidad? No como una idea, ¿no? Yo sé que perro es una idea pensada, pero precisamente porque perro es así, porque es pensado, perro no es tal como es en el pensamiento, sino que es de otro modo. Y esto es lo que tengo que explicitar. Y para llegar a eso lo que hago es explicitar aquello que le hace diferente, ¿no? Aquello que tiene, ¿no? Que le hace ser perro, ¿no? Al perro. Bueno, y eso cómo se explicita, pues no se explicita con ideas, sino que consiste en explicitar principios. O sea, cómo es la realidad física. Y bueno, Polo dice que eso se hace en fases. La primera sería el concepto. En el concepto se conoce la sustancia ilemórfica, es decir, la concausalidad entre la forma y la materia, que no puede ser sin eficiencia, porque una forma y una materia, claro, para que no sean ideas, la forma que está en la materia, hay que verla como la forma se plasma en la materia, ¿no? Que esto es la teoría ilemórfica de Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles todavía, él no abandona el límite mental del todo, y por lo tanto sus formas son todavía un poco ideas que están en la materia, o a veces las trata de manera un poco ambigua, ¿no? Polo lo que quiere es, dice, hacer una exégesis heurística de Aristóteles, y al hacerlo, conocer lo físico sin introducir la presencia. Por eso él dice pugna, ¿no? Los principios físicos se conocen en pugna. Conocer la realidad física sin presencia es explicitar principios físicos. Y a diferencia de la presencia, que introduce la unicidad del objeto, el objeto es único, la unicidad se disuelve, por así decir,
en la medida en que tú conoces principios físicos. Por ejemplo, causa-materia. Claro, esto es, en el pensamiento moderno, el hilemorfismo siempre produce mucho desasosiego, porque ni la materia ni la forma se pueden entender como ideas, ¿eh? Entonces, si entiendes la materia como idea, bueno, caes en la visión neoplatónica de la materia como la pura indeterminación, ¿eh? Sobre la cual caería una determinación. Dice, pero claro, eso es entender lo físico desde las ideas generales, y además mal, porque no hay tal indeterminación máxima, ¿no? La pura posibilidad entendida de ese modo, ¿no? La posibilidad física tiene que ser de otro modo, por supuesto que tiene que haber, pero no es una generalidad, ¿eh? Y la forma, se dice, es el acto de la potencia. Y dice, bueno, claro, pero esto acto ¿qué quiere decir? Que la forma, que la materia es un perro en potencia, y cuando es forma, ¿qué es lo que ha pasado al acto? ¿Es la misma materia que está en acto? ¿O no? Entonces, esto que resulta un lío para el pensamiento moderno, porque tendemos a pensar en ideas, y el mismo Aristóteles, forma, materia, dice, son dos causas, ¿eh? Ahora, cuando se centra mucho en la forma y pone el ser en la forma, que lo hace porque no llega a los primeros principios como acto, ¿eh? Pues entonces incurren, o se presta a aporías, ¿no? De este tipo, ¿eh? Pero para él es claro que en la realidad física hay una causa formal y una causa material. Eso sí, la causa formal solo se puede entender si está plasmada en la materia. Y para que esté plasmada en la materia tiene que haber una eficiencia que la plasme. Por lo tanto, si no hay causa eficiente, si no hay movimiento, no hay hilemorfismo. Pero el hilemorfismo entendido de este modo, si la causa eficiente es extrínseca, una causa que, ¿no? Hay que tener en cuenta que una causa eficiente, no, o sea, lo de la estatua es un ejemplo que vale a medias, porque ahí tienes una causa eficiente que opera sobre una materia que ya tiene forma, ¿no? Y al final lo que te queda es una forma que es independiente de la causa eficiente que la ha plasmado. Mientras que, si entendemos el hilemorfismo bien, tiene que haber un movimiento que plasma una causa eficiente, y que esa causa, una causa formal, y que esa causa formal es en la medida de ese movimiento. Y si no hay movimiento, no hay causa formal. Por eso dice Polo que, bueno, hay un movimiento que plasma la forma, la causa formal, pero la sustancia hilemórfica es de suyo inestable. Entonces hay que reiterarla. Entonces, bueno, esto ya da lugar para ordenar eso, pero digo, luego no voy a entrar, no voy a hacer todas las fases, ¿no? Pero pongo esta como ejemplo para que se vea que Polo habla de el conocimiento físico es un conocimiento. Nos puede parecer mentira que cuando uno lee, por ejemplo, el tomo cuarto de la teoría del conocimiento, que la exposición es compleja, porque es muy, él mismo lo dice en algún momento, es muy darle vueltas a un tema, ¿no? A lo que te quiere llevar es a que tú ejerzas la operación en cuestión y te des cuenta de que la estás ejerciendo, y que seas consecuente con eso. O sea, que no haya ningún momento en el que introduzcas la presencia. Pero es como lo que hace, yo la impresión que tengo cuando lo leo, es como cuando yo qué sé, o sea, como un niño pequeño, ¿no? Que tiene, ¿no? Se le van las manos a coger algo o hacer tal no sé qué, y tú estás constantemente trayéndolo porque, ¿no? O sea, tú te quieres ir a lo que, ¿no? A los dedos al enchufe. Y dices, niño, tal, no te vuelves pequeño, ¿no? Y dices, porque efectivamente tendemos a objetivar. Y entonces hay yo diría, una seria ascesis, ¿no? El tomo cuarto de la teoría del conocimiento obliga a una seria ascesis para entender los primeros principios sin objetivar. Los principios, no los primeros. Los principios físicos sin objetivar. Por supuesto, los primeros principios también, ¿eh? Porque eso es la concentración atencional de la que habla Apolo. Pero la concentración atencional, pues efectivamente es eso, es una concentración atencional. Pero quizá esa es más, claro, ese es el hábito de los primeros principios y tiene su propia dificultad. Pero en el caso de los principios físicos, como dice Polo, el conocimiento de la realidad física lo que requiere es requiere que la presencia, que el ser humano se humille.
se tiene que humillar. Porque lo que conoce es inferior a la presencia y a los objetos que puede captar la presencia. Es inferior realmente. Los principios físicos son menos que la presencia. Lo que pasa, curiosamente, a diferencia de las operaciones generalizantes, que siempre estamos en la presencia y haciendo ideas ¿no? y organizando, ¿no? Bueno, creando ese tipo de ideas son las que permiten, por ejemplo, la técnica. Porque son las que abren las oportunidades, ¿no? O sea, nosotros no nos quedamos en la presencia, sino que abrimos posibilidades desde las ideas generales, ¿no? De hecho, toda la tecnología son ideas. Bueno, ya veremos luego cómo, ¿no? Pero tener ideas, claro, no tiene ideas. Las ideas son las que amplían, no dan posibilidades, ¿no? Y lo que le pasa a lo que no tiene el animal, ¿no? El animal en ese sentido no tiene ideas. A veces resuelve problemas un poco complicados, pero no tiene ideas que le abren futuro operable, ¿no? O sea, vías que se pueden proseguir. Entonces, eso es lo que no tiene el animal. Nosotros sí que lo tenemos. Y lo tenemos por las ideas generales. Ahora, cuando haces física filosófica, cuando estás estudiando la physis, los principios físicos, entonces te estás despojando de la presencia. Y estás conociendo algo inferior. Y sin embargo, ahí se da una paradoja. Y es que precisamente el conocimiento racional, que es el que, ¿no? La explicitación de las causas, son operaciones más altas que las operaciones que simplemente objetivan. O sea, para poder conocer lo inferior, en realidad tienes que crecer más, ¿no? Hasta, de hecho, esa es la línea que va hacia el conocimiento de los primeros principios. No es una línea directa de esto sigue, no, va por fases. Y de hecho llega un momento que se agota, ¿eh? Y precisamente en el agotamiento es donde se nota que tiene que tomar el relevo otra dimensión que no es la operación. Pero hasta ese momento a la operación se le va haciendo dar de sí, conociendo algo inferior en la medida en que cada vez se ejercen operaciones superiores, ¿no? Entonces crece más la inteligencia al conocer lo inferior, aunque con eso directamente parece que no puede hacer nada, ¿no? Dice, porque ¿de qué te sirve a ti conocer los principios reales? De entrada, pues es como el respeto de la naturaleza, ¿no? O sea, la realidad es como es, ¿no? Y sin embargo es curioso porque esa vía es una vía más, dentro del conocimiento intelectual, esa vía lleva a los primeros principios y lleva al conocimiento de Dios, mientras que la otra es mucho más problemática, ¿no? Esa es la vía que lleva al conocimiento de Dios, ¿no? Y en un sentido. Como en plano a lo teórico, la distinción medieval de lo útil y lo comodum. Claro. El conocimiento útil, lo que es la vía abstracción, lo que haces es quedarte con aquello de lo real que te interesa, mientras que la segunda vía es intentar conocer lo real en sí mismo, ¿no? Eso es. Más allá del... salva a la distancia, pero... Claro, y eso sería la dimensión contemplativa del conocimiento, ¿no? Se salva más en el conocimiento del universo físico que en el otro, porque en el otro, en las ideas que tú piensas, pues tampoco merece mucho la pena detenerse a contemplarlas. Lo que merece la pena es lo que tú puedes sacar de ellas, ¿no? Proseguir la acción humana, y si tú intentas hacer metafísica desde ahí, te encuentras con problemas muy complicados, ¿no? Y de hecho es fácil que metas el sujeto, que te identifiques tú con esa, ¿no? Bueno, y esto pasa pues en el idealismo, y pasa en Kant, y pasa en la fenomenología, muchos de los fenomenólogos, tal, ¿no? O sea, porque es una dificultad, ¿no? Mientras que en el otro, hombre, es más complicado confundir el universo físico con el sujeto humano, ¿eh? Pero, claro, estás conociendo causas reales, estás conociendo principios reales, y en la medida en que los vas conociendo mejor, los vas explicitando mejor, entonces vas conociendo más cómo se vinculan con el primer principio. Y por otro lado también, yo creo que la física filosófica tiene la función de... claro, el intelecto que iba a decir que redunda sobre el conocimiento de lo físico y que se detiene en él, reconoce mucho mejor su lugar en el universo. O sea, conoce mucho mejor
no, pues sí, para él es menos problemático, el problema mente-cuerpo es menos problemático para aquel que es capaz de conocer mejor la naturaleza y de entender qué significa naturaleza y por lo tanto qué significa un cuerpo, o sea, qué lugar, cómo puede haber un cuerpo personal en un universo físico. Cuando tú conoces qué es el universo físico, tienes muchos menos problemas. Es todo mucho más compatible. Pero si tú entiendes el cuerpo físico como una máquina y lo has objetivado, entonces, claro, la persona la tienes que añadir, ¿no? Bueno, tienes que decir, bueno, es una máquina truncada y entonces la persona añade, ¿no? Dice, bueno, pero claro, pero ya es una patata. O sea, que el ser humano, el cuerpo humano es otra cosa, y se da en el universo y dice, bueno, y luego, porque además esto nos llevaría a otros temas de, ¿no? Ya como, porque... Sobre todo porque la unión de elemento corporal con el elemento espiritual acaba siendo una unión accidental, mientras que comprenderlo de ese modo desde dentro lo que te permite es acceder a un tipo de unidad superior desde la que se entiende mucho mejor la unidad física. Sí, además los sentidos de unidad también. ¿En qué sentido puede ser unitario? ¿En qué sentido son unitarios los cuerpos? ¿En qué sentido es unitario la esencia humana? Polo insiste mucho, y este es el otro sentido del logos, la esencia humana. Claro, dice, ¿cuál es el método para conocer la esencia humana? A ver, esto es un examen, esto es una pregunta. ¿Cuál es el método para conocer la esencia humana? Le llama método, el método método sistémico, ¿no? Es el método sistémico. Pues el método sistémico es el logos. El logos más alto es ese método epagógico que es las unificaciones, o sea, lo que permite hacer unificaciones que son abiertas y que van hacia arriba, ¿no? Unificar desde arriba, como decía Juanfer, claro, porque efectivamente la persona, si no está la persona, no hay unificación posible. Pero en la esencia humana lo que se van dando es crecimiento. La esencia humana es crecimiento. Dice, cuando habla Polo de la vida, y también de la vida orgánica, dice, lo más unitario y lo más característico de la vida es el crecimiento. En el que se da una forma de unidad que no es la unicidad de la presencia mental, sino que es otro tipo de unidad. Es una unidad que se da en la diversidad precisamente, pero no de manera estática, sino de manera viva, claro, coordinada, o sea, es la unificación, reproducción diferencial. Es una forma de describirla, ¿no? O sea, hay una unidad que se apropia de la pluralidad organizándola, ¿no? Pero esa organización es el mismo reproducirse, o sea, que cada parte es diferente, ¿no? ¿Por qué cada parte es diferente? Porque está en función de una unidad, pero es una unidad que no está dada previamente, sino que se realiza bueno, pues eso que se da, pues eso es un esbozo de lo que pasa en la esencia humana. Porque en la esencia humana las unificaciones son mucho más poderosas, ¿no? Y eso sería el logos entendido como esencia humana. Y la esencia humana es creciente ante todo. O sea, es verdad que hay que verla, cuando la vemos desde la sínderesis, la vemos desde la persona que está volcada a la esencia. Pero la esencia misma es ante todo crecimiento. Por eso también es compatible con el cuerpo, porque empieza desde el cuerpo y continúa, ¿no? No es una cosa que se le echa encima, sino que es también el continuar la actividad del cuerpo, ¿no? O sea, la vida recibida y la vida añadida, esto es otro tema. Bueno, pues, pero yo voy a hablar de una cosa mucho más tal, porque ahora esto sirve para decir, bueno, ¿y qué es el logos en la teoría del conocimiento? Pues para esto, y así hago un interludio, ¿no? Un interludio así como más anecdótico. No sé si sabéis que a Polo las matemáticas le fascinaban, ¿no? O sea, Polo era y de hecho él dice que lo que quería de chaval era estudiar exactas, y sus padres no le dejaron, porque claro, eran los años 40, pues en España estudiar exactas era era morirse de hambre, ¿no? Y además pues ya eran, ¿no? Ya la familia eran de juristas, entonces que estudiara derecho. ¿Quieres un café? No, pues no. Que estudiara derecho, ¿qué tal? Bueno, entonces pues estudió derecho, pero lo que quería era hacer exactas. Y entonces a Polo, yo soy testigo a Polo las matemáticas le gustaban muchísimo,
y las entendía muy bien, ¿sí? Tenía mucha facilidad para las matemáticas. De hecho, conectó mucho con Saumels y los escritos de Saumels porque era un gran teórico, un gran filósofo de las matemáticas, ¿eh? Y bueno, pues a él eso le... Y claro, las matemáticas son importantísimas en la historia de la civilización, pero no quiero deciros nada en los últimos siglos, ¿no? Bueno, también de los griegos, por supuesto, pero en los últimos siglos las matemáticas han dado ¿no? Claro, para alguien que le interesen las matemáticas, o sea, de lo más interesante que hay en los últimos siglos en el pensamiento es la matemática y su aplicación. La aplicación. Entonces, bueno, y el intento de autofundamentación de la matemática. Bueno, todos estos que claro, esto a veces lo despachan en una nota a pie de página, pero lo que dice es una cosa que tiene muy bien pensada y que la sabe muy bien, ¿no? Pero entonces, esto de que le gustan las matemáticas, yo claro, a Apolo le entiendo, ¿no? Yo sí o sea, claro, hay gente que tiene un trauma con las matemáticas, ¿no? Y por eso cuando le dices esto, pues se pone nervioso, ¿no? Porque, claro, las matemáticas no pueden ser una cosa, ¿no? Las matemáticas son el infierno, ¿no? Esto aquí que hay un profesor de, ¿no? Las matemáticas son el infierno. Y dice, bueno, pero eso es un trauma de que te las han enseñado mal, o en mal momento, o lo que sea, ¿no? Porque para el conocimiento humano las matemáticas son como cuando Hegel habla del elemento de la razón, ¿no? Dice, pues ahí Sí, un segundo. Hola. Un segundo, que te estamos incorporando al seminario, aunque sea a mitad. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? Genara Castillo de... ¡Ah, fantástico! Un ¿Nos saludo, oyes, Genara. ¿Nos oyes? Creo que no nos oye. Ya le estoy mandando mensajes. ¿Nos oyes? El comando de volumen. No, está perfecto, le dimos estupendo. Perdón la interrupción, voy a utilizar otro recurso técnico. La técnica, claro, esto es hablando de la técnica. Pues sí, como decía, en las matemáticas es como si la inteligencia humana se moviera en su elemento. Porque, si os fijáis, o sea, claro, en el conocimiento humano casi todo es muy complicado, ¿no? Bueno, conocer ¿no? Te metes por el lado de la cultura, la física, ¿no? La persona, la sociedad, lo que queráis, bueno, pues todo es, claro, para evitar caer en confusiones y para no evitar bueno, pues hay que estar súper atento y hay que detectar todo, ¿no? Y hay que estar muy concentrado y hay que... Mientras que las matemáticas, o sea, todo... La certeza, ¿no? Claro, Descartes, o sea, Descartes es uno de los padres de la matemática moderna, ¿no? No solo el padre de la filosofía moderna. Y entonces, Descartes entonces es muy buen matemático. Y es un tipo que tiene el ansia de hacer de la filosofía algo parecido a la matemática, porque con la matemática es como tú te aclaras, ¿no? Y las cosas funcionan, y las demostraciones prueban, y te puedes poner de acuerdo con los amigos. O sea, que una de las cosas importantes de pensar es poder hablar con los amigos y entenderse, ¿no? Y dice, pero con cualquier otro tema acaba siempre a piñas, ¿no? Mientras que con las matemáticas acabas, ¿no? Y acaba el otro diciendo, pues mira, sí, o sea, tal. Esto es así, ¿no? Y a partir de ahí además se puede seguir construyendo. Las matemáticas, tú vas viendo, yo me leí hace unos años algo que yo recomiendo, un libro de historia de las matemáticas, y me lo pasé en grande. O sea, porque el hecho, o sea, ver cómo, o sea, por ejemplo, ver la historia de la cultura humana es una perspectiva, ¿no? Ahora que usan otras perspectivas sobre también, pero una perspectiva y que no es de las menos importantes. Sobre la historia de la cultura humana es la historia de cómo se ha ido desarrollando el pensamiento matemático. Pues me parece que no me atrevo a dar el nombre, es un inglés, y además lo editaron en una edición de estas bonita, ¿no? Que tiene ilustraciones,
y es Ian, no sé si no me acuerdo, lo tendría que mirar, pero yo os lo puedo. Y es un libro que es ameno, es fácil de leer y con también historias de matemáticos y tal, pero es un matemático especialista en historia de las matemáticas. Entonces va contando cómo se van descubriendo los fundamentos de la aritmética, cómo la geometría y los problemas que se van planteando. Y entonces tú vas viendo cómo, claro, la cantidad de inventiva que hay en la matemática y cómo se van resolviendo problemas nuevos y el cálculo infinitesimal. Entonces esto, ¿de dónde venía y por qué se plantea ese problema y cómo se resuelve? Claro, es una genialidad, ¿no? Leibniz es ¿no? O Newton, ¿no? Bueno, Newton como filósofo pues un poco aventado, ¿no? Y como teólogo. Leibniz era un poco más, ¿no? ¿no? Es un gran filósofo, ¿no? Pero los dos son unos matemáticos extraordinarios. Y bueno, y así, ¿no? Y la matemática reciente, que también ha ido resolviendo problemas, ha ido ampliando. Y con las matemáticas conseguimos hacer muchísimas cosas, ¿no? Hay matemáticas que podemos aplicar y otras que no. Pero sigue siendo la matemática, ¿no? Bueno, pues, ¿y eso qué es? Porque eso no son ni operaciones generalizantes, ni es el conocimiento de la realidad física, porque las matemáticas no son la física. Nosotros hemos descubierto, ¿no? Bueno, que se puede hacer ya desde antiguo, pero sobre todo en la edad moderna, que se puede aplicar la matemática al conocimiento de lo físico. Como dice Polo, se pueden hacer hipótesis sobre los números físicos, porque Polo piensa que en la naturaleza también hay número, pero no es el número de nuestra matemática. Nuestra matemática numera de otro modo. Ese número es el logos humano. ¿Y qué es el logos humano? Eso es la matemática es el logos humano. Eso es el logos. Las operaciones unificantes son... Las operaciones unificantes son las operaciones en las que consiste, digamos, el logos humano, ¿no? Que son el ejercicio del logos humano. ¿En qué consisten? Bueno, pues la esencia humana es unificante. Y no solo es unificante de todo tipo de cosas, ¿no? Porque todo lo unificamos. Y de hecho el mundo humano es unificación. Todo está unificado, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Y el lenguaje, pensamos en el lenguaje, y dice, pues el lenguaje es pura, ¿no? Pura relación, los signos, ¿no? Bueno, por ejemplo, Polo cuando habla de Saussure y el estructuralismo y todo esto, claro, dice la estructura, el estructuralismo es pensamiento matemático, porque es forma, pero que no es una forma física, sino una forma pensada. Entonces todo el pensamiento que se centra en estructuras es un pensamiento matemático. Y hay mucha, ¿no? Entonces, ¿qué es la matemática? La matemática es descubrir relaciones, objetivar las relaciones, no solo relacionar, porque relacionar también hacen los animales. La imaginación es capaz de relacionar, pero lo que no es capaz de hacer el animal es objetivar las relaciones y ponerse frente a ellas y entenderlas como relaciones incluso al margen de lo relacionado, de tal modo que se pueden aplicar esas relaciones a todo tipo de cosas. Claro, eso da una libertad tremenda al ser humano. Y que, bueno, que ya lo tienen, yo pienso, ya no sé cuándo, porque Beatriz está, ¿en dónde empieza esto? Si en el Erectus, el Australopithecus, no, yo pienso que el Australopithecus no, pero bueno, pero ya, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, pero cuando empiece, ya el esbozo de la matemática está en los primeros seres humanos. Pero también fijaos, o sea, el inicio, claro, uno piensa ¿no? Esta mañana salían las pirámides de Egipto, ¿no? Pero las pirámides de Egipto no son posibles sin unos tíos que hacen matemáticas. Es verdad que no han hecho todavía una teoría de las matemáticas en el sentido de Euclides y de, ¿no? Una geometría euclídea, que es la geometría científica, etcétera. Pero por supuesto que hay mucha matemática ahí, ¿no? Y mucha capacidad de, ¿no? Pero la escritura, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con esa capacidad humana de relacionar, de objetivar formas, ¿no? Las relaciones entre las cosas, etc., ¿no? Y eso,
Por eso a Polo no le gusta decir, una tesis que es clásica, no le gusta esto de que la matemática trata sobre la cantidad, sobre la accidente cantidad. Y dice que la matemática, si esto cabía alguna duda, la matemática contemporánea ya lo ha desacreditado. La matemática trata sobre muchas más relaciones que no son. Pero, ¿qué son esas relaciones? Entonces, decía, la mente humana unifica, el hombre unifica, o la persona unifica montones de cosas. Y eso es, y su esencia es esa posibilidad de unificación también, ¿no? Ese disponer, ¿no? La esencia de eso es el disponer. Dice, pues el disponer se dispone según, y eso son unificaciones que se van haciendo, que permiten. Bueno, pues también somos capaces de unificar nuestras operaciones intelectuales, lo que conocemos con unas y con otras. Entonces podemos unificar lo que conocemos con las ideas generales con lo que conocemos con la explicitación de los principios. Y así es como sale el número. Bueno, y todo lo que sigue detrás, ¿no? Por ejemplo, Polo dice, y esto ya, bueno, me da tiempo lo que dé tiempo, ¿no? Pero por lo menos los dejo, ¿no? Dice, el número. Claro, el número, uno puede pensar, claro, un número es una relación. No podemos entender el número como una cantidad. El 3. Claro, y además 3 ¿qué? 3 es independiente de 3 ¿qué? Por eso dice Polo que la forma más fuerte, digo, la aplicación, ¿no? Dice el número es aplicación. Y Polo lo que dice es, gracias al universal, al conocimiento del universal físico, esa explicitación de la causalidad formal y eficiente, el universal que se da en los muchos, gracias a esa explicitación, nosotros conocemos un tipo de unidad y de multiplicidad que no es pensada. Pero una vez que la conocemos cómo se puede dar una pluralidad física, tendemos a objetivarla. Y eso es lo que le llama compensación. Ese es el universal objetivo. Que es... El universal objetivo se parece a las ideas generales. Decimos perro, se predica, por ejemplo, de muchos perros. Eso es una idea que se predica de muchos individuos. Que eso no es lo físico. Ahí ya la idea está pensada desde como si fuera una idea general, pero no es más que una idea general, porque se puede predicar de todos, ¿no? Está en ellos, ¿no? Polo dice, claro, si vemos el universal físico si vemos las ideas generales desde el universal físico, podemos ver el concepto objetivo, este tipo de unidad que permite la predicación, unum de multis, ¿no? Uno que se dice de muchos. Pero también podemos ver algo más. Dice, podemos ver la relación en los muchos. Y eso es el número. Dice, es como si se aplastara lo que en el universal se da como un 1 que se da en muchos, objetivos en este caso, ya no son los reales. Los reales, bueno, o sea, hasta que uno lo pilla, le cuesta, ¿no? Lo otro yo creo que es bastante evidente, ¿no? El unum decimos perro, pues el perro se puede decir de muchos perros, ¿no? Pues eso es el objetivo. Bueno, pues en el caso del número lo que tenemos es un tipo de unidad que es pura relación. Y eso sería, por ejemplo, el número, el 3, ¿no? Y todo tipo de formas que son como números, o sea, puras relaciones. Ahora, Polo dice, el juicio va más allá, el juicio es la afirmación. Y en la afirmación conocemos las 4 causas, porque ahí es donde se explicita la causa final de manera más clara, y incluso la causa eficiente como causa intrínseca. Y por lo tanto se explicita la vida, los seres vivos, etc., ¿no? Se entiende la materia mucho mejor, ¿no? Se entiende mejor qué da de sí la materia, y por lo tanto qué es la materia, ¿no? La causa formal, se entiende mejor la causa formal, la causa material. Bueno, pues desde el juicio podemos también referirnos a las ideas generales. Fijaos que es así, la idea general no ilumina el universal, sino que es que como objetos el universal es mucho más alto que las ideas generales. Pero solo lo conseguimos a través de solo haciendo el descenso conseguimos un objeto de ese calibre, ¿no?
porque ya estamos objetivando algo que no, sin la realidad física no lo podríamos objetivar, ¿no? Pero en el juicio, claro, objetivamos algo todavía mucho más poderoso. Y eso, si revierte sobre sobre las ideas generales, al número le llama conceptoide, pues aparece el judicoide. Y el típico judicoide es la función. Porque la función es relación de relaciones, ¿no? O sea, las funciones se refieren a los números, pero relacionan los números, ¿eh? Y por lo tanto ya es otro nivel de, ¿no? Entonces sería un típico judicoide, es el ejemplo que pone, ¿no? Entonces, hasta tal punto cabe la unificación, que no solo unificamos con formas, sino que somos capaces de entender formas que unifican formas, ¿eh? Y bueno, o sea, y el logos, ya digo, o sea, es una cosa muy, ¿no? Entonces, esto, o sea, en las matemáticas, lo que llamamos matemáticas se ve muy bien, pero las matemáticas probablemente, yo pienso que para Apolo las matemáticas son una cosa muy amplia. Y que, por ejemplo, hay aspectos de las ciencias sociales, de la lingüística, de la data, no sé qué, que son matemáticas para Apolo, me parece a mí, yo no se lo he oído decir, pero serían versiones, o sea, sería una aproximación matemática a determinados fenómenos, ¿no? Con las ventajas que tiene lo matemático. Y es que lo matemático te da el conocimiento de, bueno, te da dominio, es que es verdad. Lo matemático da dominio. Esto, por ejemplo, cuando... ¿de qué te sirve contar? Ya para ir a lo más, ¿no? Yo conozco, en esto hay dos tipos de personas. Yo conozco un caso extremo, que no voy a decir quién es, porque lo conocéis, pero que es o sea, cuando entra en un sitio tiene como una reacción instintiva que es cuenta cuántas personas hay. Y entonces en los primeros segundos ya sabe que hay 37 personas. Tiene una capacidad también, ¿no? Pero no es un autista, ¿no? O sea, no es un autista, pero tiene ese, pero se ve que le interesa, ¿no? Es entrenamiento. Claro, es entrenamiento. Entonces, está en cualquier sitio, entonces tú puedes estar, como hay muchos, entonces le preguntas, bueno, ¿y cuántos están? Tantos, ¿no? Y entonces yo soy absolutamente incapaz de hacerlo, ¿no? Hay gente que no cuenta. Por lo hacía, todos los días en clase. O sea, que entraba, sí, y sabía cuánto. Hoy 13, claro. 24. Pues eso. Pues yo soy incapaz, ¿no? O sea, que hay dos tipos de, ¿no? Entonces yo llevo aquí, bueno, no sé cuántos estamos, ¿eh? No tengo ni idea. Estamos, pues no. Tendría que haberlo contado. Y si lo hubiera contado, un minuto después lo habría olvidado. Así que lo hubiera tenido que volver a contar. Así que, pero claro, yo me doy cuenta de que, hombre, contar se puede contar por muchas razones, pero contar da control, ¿no? Si tú sabes cuánto, ¿no? Y de hecho tú necesitas contar, hombre, yo tengo que contar cuando tengo que repartir algo, ¿no? Entonces tengo que controlar lo que tengo y cuánto, ¿no? Y tal. Entonces hay ocasiones que tienes que contar. Pero tengo que contar, pues bueno, es una manera de controlar, ¿no? Porque tener el número, claro, es tener una manera, en este caso una forma muy débil, ¿no? De apropiación, ¿no? Pero de hacerte cargo. Claro, si ya entramos en la medida, el número. Polo tiene una teoría de la definición. Él corrige la teoría clásica esta de Porfirio y no sé cuántos, ¿no? Y todo el tema aristotélico de la definición, como dice, pues hay un género, Polo está de acuerdo, animal. Y luego tenemos al hombre, ¿no? Hombre, animal. Pero animal también es perro, también es gato. Entonces, ¿cómo pasamos de la idea general al abstracto? ¿No? ¿Cómo pasamos? ¿Podemos decir qué es lo que hace al perro ser perro como animal? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que hace al perro ser perro distinto del gato? Eso sería la diferencia específica. Y según la teoría clásica, eso sería enunciar la esencia. Si tú conoces la diferencia específica, lo que hace al gato ser gato, entonces conoces la esencia. ¿Y qué dicen los medievales? Pues que de las esencias de las cosas no son ignotas, no las conocemos. Bueno, hay una que sí, y Polo le da mucha importancia a esto, que es la esencia del hombre. Cuando todos los ejemplos de definición
se resumen en uno. Bueno, no sé que sean si son de seres naturales, yo no he oído ninguna definición, más que la del ser humano, como el hombre es animal racional, ¿no? O que tiene razón, o animal político, tal, pero se le dan diferencias específicas. Solo al hombre. Y Polo dice, bueno, claro, es que el hombre tiene esencia de un modo distinto. Su esencia es el tener. Por eso la diferencia específica del hombre es el tener. Y eso es lo que nosotros nombramos, cuando decimos el animal que tiene razón. Es que el logos es la capacidad de posesión. Por lo tanto, es lógico que la esencia humana, ¿no? Poseer en este sentido, ¿no? Poseer de hacerse, ¿no? Hacerse cargo, ¿no? Pero eso lo tiene el ser humano. Le distingue del resto de los animales. Esa es la diferencia específica. Pero los otros no tienen diferencia específica. Porque, ¿qué es lo que distingue a los perros de los gatos? Bueno, pues ahora... Bueno, yo voy a acabar también, ¿eh? Sería para que haya preguntas. ¿Qué es lo que distingue a los perros de los gatos? ¿Cuál es la diferencia específica? La diferencia específica, dice Polo, es el número. Lo más parecido a decir la diferencia específica de los seres naturales es la aproximación matemática, digamos, ¿no? Que nuestras matemáticas, como digo, son hipótesis sobre los números reales, es decir, sobre cómo son las concausalidades en la naturaleza. Nosotros el número real no lo conocemos directamente, sino que ponemos nuestro número, hacemos hipótesis sobre esos números. Eso sería el conocimiento lógico, de lo físico, ¿no? Y eso es lo que explica, pues, la física, ¿no? Que busca las leyes en la naturaleza, y muchas otras, ¿no? Eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo en la física se ve mejor. Pues yo con esto ya... Polo dice que Logos tiende a unificar, pero hay que proceder muy lentamente, gradualmente, porque puede dar lugar a incongruencias. Ya, claro. Bueno, la incongruencia es, intentar unificar cosas que no se pueden... Que no pueden unificarse o mezclar. O con una operación, intentar entender, ¿no? Con una operación algo que es de otra, o que es de otra operación. Si Polo, por ejemplo, es muy... precisamente hoy leía la crítica o el comentario que hace a la mecánica de Newton, Polo. Y entonces tiene mucha gracia porque, claro, Polo explica cuáles son las hipótesis en las que se centra la mecánica, o sea, sobre las que se basa la mecánica, y resulta que, dice Polo, la mecánica de Newton en realidad no es del todo coherente, porque está pensada al menos en dos niveles distintos. Una es en la que se piensa el principio de inercia, y otra es en la que se piensa la masa como conectivo entre la velocidad. No, o sea, al final, claro, cuando aplicas la fuerza, entonces la masa ya es relevante. En el principio de inercia la masa no es relevante. Pero entonces, cuando se introduce la fuerza y la aceleración, la estás pensando con un tipo de operación distinto del otro. Y entonces dice cómo eso da problemas. No sé qué se oye, pero no se oye. Se genera que estará conectada, no sé. Porque se oye en los cortos. ¿Puedes explicar por qué has hablado del número con el logos, el número real y el número como cantidad? Sí. Tres tipos de números. Pues, ¿qué No, es tres eso? tipos de... No. Has dicho el número real, el número del logos, Sí. y el número en cuanto a cantidad. Ah, bueno. Pues, No, tres números que son... No, el número como... Bien, el número como cantidad es que... hombre, la cantidad es numerable. ¿No? La numeras en la medida en que la entiendes como individuo, la puedes numerar. Y eso tiene que ver con la razón, ¿no? Cuando tú entiendes el uno en los muchos,
que es el universal, entonces aparece la pluralidad, y la pluralidad es la que te permite que haya número. Pero entonces si no hay cantidad, no hay número, o si no hay número, lo numerable, tiene que haber lo numerable. La taxonomía me dice también. Aunque eso no sé, no sé en qué contexto, porque la taxonomía... Bueno, o sea, en la heurística que va utilizando para poder ir a distinguir entre los movimientos físicos y tales dentro de la física misma. Entonces él habla de la homogenización y de la heterogenización. Homogéneo y lo homogéneo y heterogéneo. Sí. Entonces la homogenización es lograr poder sobre la realidad a través... Ya, porque las ideas generales son homogéneas, y eso es lo que te permite unificar de una determinada manera. Mientras que en la realidad física las formas son heterogéneas, son distintas. Y eso es lo que no hay que... Al hacer ciencia normalmente tendemos a homogeneizar sí. y a no hacer realidad. Ya. La ciencia no es real, sino es hipotética. Sí, es hipotética, sí. Explica los tres números. Bueno, entonces es que no son tres números, sino que el número es en sí mismo una relación objetiva, ¿no? Cuando digo tres es, ¿no?, una pluralidad, es una forma de la pluralidad, y dices, es cantidad, y dice, bueno, sirve para contar, ¿no?, para medir la cantidad. Entonces el número sería eso, es el logo, el objeto es un objeto del logos, una relación objetivada, en la cual se puede aplicar a muchas cosas porque no es de no es ningún abstracto, es posible por las ideas generales, pero no es una idea general, y eso sería el número. Entonces no sé por qué, entonces tú decías el número como cantidad. Si es que has dicho el número como cantidad no es el número, pero ahora estás diciendo no, que sí. No, entonces lo que yo digo es que hay una manera de entender el número como cantidad, que no es el número propiamente. O sea, el número, gracias a que existe el número del logos, puedes aplicarlo a la cantidad. Puedes contar cantidades. Y luego lo del número real. ¿Qué es eso? Bueno, el número, claro, eso sí. Entonces, el número real, bueno, o sea, porque, bueno, en primer lugar, esto es un asunto que yo tampoco, o sea, porque lo que Polo dice explícitamente es que la física la física que le enuncia leyes, o nuestro conocimiento de la realidad física son hipótesis sobre números reales. Primero, porque el número físico, o sea, los números, cuando nosotros hablamos de la realidad física con leyes o con números, no estamos designando directamente la realidad, sino a través de una forma pensada. Le estamos aplicando el número. No estamos conociendo el número no estamos conociendo la realidad tal como es en sí misma, sino que, por así decirlo, la vemos a través del número, ¿no? O vemos lo que ese número, a ver qué número le calza, qué número la describe bien. Pero el número ya lo tenemos, lo vamos como ajustando. Se me ocurre a mí que se podría decir así, vamos encontrando el número, pero entonces aparece en forma, claro, las relaciones que encontramos son distintas en un caso o en otro, en un aspecto de la realidad o en otro. Siempre es intencional, puedes ver lo que ves desde un punto de vista, lo puedes ver también desde otro, y por eso también en la misma física, pues hay, claro, dice, la ley total de la física, dice Polo que eso no puede existir, ¿no? Porque en la medida en que es aspectual y que no cabe una ley última por diversas razones, pero ya solo porque es un conocimiento hipotético sobre lo físico, la enunciación de una ley. Entonces yo he dicho, pero bueno, hay número real. Bueno, porque más que número es que esas hipótesis, esos números, lo que desvelan es o intentan reflejar el modo en el que se dan las concausalidades. Es como una descripción en el nivel objetivo o desde nuestros objetos del mundo físico. Entonces tú puedes decir muchas cosas del gato, ¿no?
puedes encontrar muchas, ¿no? Dice, pero todas ellas ¿no? O sea, pero no estás entendiendo al gato desde sí mismo. ¿Y cómo se puede entender el gato desde sí mismo? Pues mira, yo lo que pienso es que para entender al gato desde sí mismo, bueno, nosotros entendemos, o sea, los gatos están... Hay que ser gato, ¿verdad? Los gatos no se entienden tampoco Hay que desde ser, sí no, mismos. en realidad hay que ser el creador de los gatos. Para entender al gato Claro, totalmente más que el en sí gato, mismo, lo que hay que porque hacer nosotros es, ¿no? tampoco nos O sea, entendemos. cómo, ¿no? No, pero Porque eso es lo que dice el pensamiento clásico de que nuestro nivel de llegar a conocer y a dominar lo real no llega al ámbito de la naturaleza. claro, porque la naturaleza no solamente- la... Entonces lo que conoceríamos es una cierta proporcionalidad, Sí. en cierto modo, Con unas funciones de relaciones. Sí, no conocemos la realidad como la conoce el creador. Para eso tendríamos que conocerla en el logos creador. Pero luego está lo físico. De todas formas, hay que decir que lo físico, ¿para qué se ha creado el universo físico? Hombre, pues Polo luego, o sea, ahí está haciendo una descripción como ¿no? Que la metafísica es distinta de la antropología. Pues no es lo mismo estudiar el universo físico que el ser del... Dice, pero claro, no son dos cosas que van cada una por su cuenta. El universo físico está creado en vistas de las personas. Por lo tanto, no es que, digamos, o sea, que no es ignoto porque es un sitio en el que no... Lo que pasa es que nuestro conocimiento del universo físico no es el conocimiento que tiene el creador. Tampoco el que tenemos de nosotros mismos. O sea que esto tampoco es nada extraño, ¿eh? Porque Polo dice, la persona solo se desvela a la luz de Dios, ¿no? El logos. Entonces, El claro, logos. sí, del logos divino, ¿no? Ujú. Porque el logos humano se desvela a la luz del logos divino. ¿Sí? Y la persona humana en la, ¿no? Pues eso, en el ser, ¿no? En la persona, ¿no? El logos divino también, ¿no? Pero como hijo, ¿no? Y entonces la persona dice, la persona nosotros, porque claro, yo sí que me conozco a mí mismo definitivamente o totalmente. Pues lo dice, ¿no? Lo más parecido que hay a conocernos a nosotros mismos es buscar, la búsqueda. Y tiene que ser una búsqueda además, o sea, si es búsqueda personal, es búsqueda máxima amplitud de la búsqueda. Eso es estar abierto a Dios, ¿no? De la persona, estar abierto a Dios. Que ya luego se traduce en lo operativo de la manera que sea, ¿no? Pero entonces yo creo que va por ahí lo que Polo dice, ¿no? O sea, nosotros no agotamos el conocimiento de lo físico. Ni siquiera cuando conocemos los primeros principios, claro, conocemos a Dios como origen, conocemos el universo físico como criatura. Pero aquí, o sea, has dicho, cuando se hace una unión del logos del concepto con las ideas generales, aparece el número. Cuando se hacía la unión del logos de los juicios con las ideas de las ideas generales con los juicios. O los aparece juicios, la función, porque es la relación de relaciones. Y cuando el logos une los primeros principios con las ideas generales, ahí no has dicho nada. Es que eso no se puede hacer. Eso en Polo no. El logos tiene su ámbito, pero no puede jugar con los primeros principios. Los Ahí no principios hay quedan. unificación posible. No, bueno, la unificación está en otro nivel, porque está en la persona, está en el... Claro, pero eso está, claro, es el hábito de los primeros principios el que te abre a eso, pero de eso no puedes disponer. Es más, es lo que te permite disponer, porque si no hubiera esa apertura a la realidad física, ¿no? Que son el hábito de los primeros principios, pues tampoco podrías tener logos. Pero no puedes disponer de los primeros principios. Ahí sí que el conocimiento se parece más, es como contemplativo, en el sentido de que es, bueno, dice la concentración atencional, es la alteración, le llama así, ¿no? Dice, bueno, pues los primeros principios los conozco como primeros principios. En ese nivel, además, no se conoce a Dios como persona, se conoce como identidad originaria, es el origen. Pero el universo físico se conoce, el ser del universo físico se conoce como... pues es el ser del universo, ¿no? El ser del universo es el primer principio, ¿no? El principio de no contradicción, ¿no? El no cesar y no ser seguido, y eso, porque los dos principios no se entenderían sin el principio de causalidad, ¿no? Porque solo pueden ser los dos primeros principios si existe la causalidad, ¿no?
si la causalidad es creada. Bueno, pero de eso no puedes disponer. Eso lo reconoces, por decirlo de una manera, ¿no? Y te puedes, ¿no? O sea, te dejas llevar por ello, lo aceptas, lo entiendes, tal, pero no lo unificas con nada. Es condición de posibilidad, ya no solo de la unificación, sino de conocimiento de contenidos físicos, ¿no? No sé si eso... ¿Y la persona se puede unificar? No. En la antropología. En la no. Bueno, pero no, unificación no desde el logos humano. La unificación de la persona tiene que ver, pues claro, se da en otro nivel, ¿no? El de la actividad personal. Primero la persona es además. O sea, por lo tanto nunca está, ¿no? No la puedes unificar como unificas. Sí, está No es un objeto. Ni ninguna unificación de la persona puede ser objetiva. Unificación se da en el nivel de la esencia. La sociedad tiene formas de organizar, pero que no son unificaciones. Porque en la medida en que son unificaciones cerradas, pues impiden la libertad. Entonces, bueno, o sea que la unificación, o sea, cuando digo logos es que hay cosas que están en el orden de nuestra esencia, pero lo que está más allá de nuestra esencia jugamos con otro, ¿no? Es otra actitud, ¿no? Que dirían algunos, que diría algún entrenador de fútbol, ¿no? El hábito de los primeros principios se vinculan, se enlazan, pero no se matan. No. Sí, los primeros principios, bueno, se conocen, vigen entre sí. Es la manera en la que... Pero no se no es una unicidad, no hay un principio único. De hecho, uno de los problemas para entender los primeros principios objetivamente, porque se llegan a captar objetivamente. Aristóteles habla del principio de no contradicción, ¿no? Claro. Que es objetivo, sí. ¿No? El principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, eso es como un reflejo objetivo de los primeros principios. Pero dice, el problema es que cuando objetivamos los primeros principios no somos capaces de entender los tres principios como principios, sino que los maclas, o maclas dos de ellos. Dice, la macla más común es una de dos, o el de identidad y el de contradicción, que es lo que le pasa a Aristóteles, y en general pasa mucho en el pensamiento medieval, ¿no? Que el principio de identidad y de contradicción no se acaba, ¿no? Porque uno presupone al otro. No puedes enunciar la no contradicción. Si A no es A, si no es verdad que A es A, entonces no es verdad que no A no es no A. Por lo tanto, y viceversa. Porque ¿qué quiere decir que A es A si el principio de no contradicción no es válido? Objetivamente los dos no los puedes separar. Y el principio de causalidad va por otro lado. En la filosofía clásica el principio de causalidad queda más claro porque ellos la vía racional la siguen, ¿no? Buscan causas. En la filosofía moderna, como interesa más el conocimiento objetivo, ¿no? Y el conocimiento, entonces la macla es más bien del principio de identidad que aparece, ¿no? Porque en la medida en que el sujeto, intentas entender al sujeto con ideas generales, dándote cuenta de que, claro, nada, yo no me agoto en ninguna objetivación. Entonces entra el sujeto de ese modo. Pero entonces puedes entender el principio de causalidad unido al principio de ay, Dios mío, el principio de identidad y de causalidad. Eso es, el principio de identidad y causalidad. Que eso es el idealismo, ¿no? Estamos hablando del principio de causalidad. La identidad se autoproduce. Digo, cuando hablamos del principio de causalidad, hablamos de la tetracausalidad. En Polo, claro, Polo tiene su... O sea, cuando el principio de causalidad dice en la iniciación tradicional que no hay efecto sin causa, ¿no? O que algo dado, pues tiene una causa. Entonces Polo explica, efectivamente, eso es así, pero la causalidad... Hay un problema también, una aporía de la causalidad, y es que si tú entiendes que una cosa, o sea, si entiendes la causa y el efecto como dos cosas, entonces, si esta es la causa y este es el efecto, y los dos son objetos separados, por lo tanto son como dos cosas, pues la causa es causa en la medida en que causa el efecto, y el efecto es efecto en la medida en que causa la causa, pero en que es causado por la causa. Pero el hecho de que el efecto sea distinto de la causa no es causado por la causa como causa,
Por lo tanto, ¿qué causa que el La efecto sea diferencia distinto entre de la causas. causa? Una manera de resolver esto es que acabas en el puro monismo, en el puro panteísmo, o en tal, al final no hay cosas distintas unas de otras, ¿no? Y Polo dice, claro, esta aporia dice, bueno, en el fondo es por haber objetivado el efecto y la causa. Causalidad solo es con causalidad. Y podemos hablar de efectos en la medida en que las concausalidades inferiores, o sea, la bicausalidad depende de la tricausalidad. Es efecto de la tricausalidad, que es un movimiento. Pero la tricausalidad es efecto de la tetracausalidad. Así que él dice que el efecto, claro, el efecto está contenido en la, bueno, el efecto está dentro de la causa. ¿No? Y su ser distinto es porque es que hay distinción de causas. En el universo no hay, ¿no? Claro que hay la pluralidad de la causa formal, que es lo que hace que haya, ¿no? Dice, pues es que la causa formal no puede no ser plural, es la causa de la pluralidad. Si no, no habría causa formal. Dice, no, el universo es solo una cosa. Entonces, pues, Spinoza tiene este problema, ¿no? Y al final la sustancia es única. Y luego lo que hay es modos, que son como formalidades que vamos... Sí. Dice, pero claro, son formalidades objetivas. Y bueno, pues esto es un aspecto. ¿No? Y yo qué sé, pues soy un aspecto del todo. Y dice, pero bueno, pero no eres sustancia, por lo tanto no eres real. ¿Qué significa ser un aspecto? ¿En qué me distingo de las demás cosas? ¿No? ¿En que puedo ser distinguido racionalmente? Dice, pero eso no me afecta realmente. Esa no es la distinción real que yo tengo respecto de las cosas, ¿no? O sea, una forma real se distingue realmente del resto de las formas. Y un perro es realmente distinto del... Dice Polo también, no se puede pensar... El perro no se puede pensar como real fuera del universo. No hay una sustancia única. Un perro, ¿no? En la nada, pues no es un perro. Los perros se entienden en el universo, porque son materiales, porque son distintos de lo que tienen alrededor, porque tienen unas actividades y esas actividades no tienen sentido más que en un entorno, en una, ¿no? En unos presupuestos. Entonces, eso, la causa formal real es la causa que hace eso. ¿La puedo conocer yo totalmente? Bueno, yo puedo conocer la causalidad. ¿Qué significa la causalidad? Puedo hacer, pero claro, yo no llego a desvelar el carácter de, ¿no? Desde el carácter de criatura de las cosas. Dice, bueno, pero también las cosas están hechas para que las conozca yo. Por dicho, digo, de una manera un poco brutal, ¿no? Pero también, o sea, que no es que... Bueno, sí, brutal no, porque ahí tienes todos los comentarios al Génesis y a todo lo que quieras que... Bueno, sí, lo de que el hombre pone nombre a... ¿no? Sí, en parte el nombre de las cosas... O sea, las cosas también tienen... El universo físico es un universo apropiado para el ser humano, en parte porque... Bueno, en gran medida, porque es un universo inacabado. Esto lo dice también Santo Tomás, ¿no? Sí. Eso es la compatibilidad entre... ese carácter de que es un universo invía, dice, ¿no? Nosotros somos seres viadores y vivimos en un universo invía, es decir, que puede ser perfeccionado. O sea, que esto habría que explicárselo a los ecologistas radicales, ¿no? Pero bueno, pero el universo puede ser perfeccionado. Y si no, no cabría el perfeccionador perfectible, que es como define Polo al ser humano, pues no cabría en un universo que no se puede perfeccionar. Y por lo tanto, el hecho de que las cosas, bueno, nosotros conocemos el universo hasta cierto punto y hay dice, bueno, pero es que no, o sea, la totalización del universo y tal tampoco es el objetivo del universo, ¿no? ¿Pero qué tipo? Bueno, ¿hasta qué hora hay que ponerle a esto Lo que queráis. ¿Qué hacemos? A las 9 cierran, o sea que más tarde a las 9 nada. No. ¿Qué os parece? Que hagamos hasta menos 25, 7 minutos más. Y así... A ver si no me salga mucho, pero... A ver, pero yo dejo un esto. A ver, hay encima de la mesa suficientes cosas mundanas con las que podemos autoperfeccionarnos. A ver, haceos esto. Es un poco Venga, a ver. Un logo significante. Madre mía, la carta roja.
Pues, Oye, bueno, eso solo está para muy bueno. aclararme con los términos, más que con... Ya, con eso celebras el santo de Don Ángel Luis. Ah, bueno, sí, pero no, prefiero no tomar chocolate a estas cena, horas. ¿no? Es que sí, el ¿No te sienta muy bien? chocolate nocturno, no, fatiga. pero es Es el verdad. estómago. Ah. Me sienta un poco mal. No. Es que ya me he tomado 2. No, yo chocolate tomo poco, pero creo que me animo a un trocito de donuts. O de donuts, ¿cómo se dice? Un trocito. ¿Esto es agua? Tómalo como agua para Qué ti. bueno, muchas La mitad gracias. he ido ya. Corta, corta. Ah, yo lo sostengo. Vale. Cuidado. Te voy a rebañar los dedos. Perdón. Para aclararme con los términos, está por un lado la tetracausalidad, ¿no? Digo ya. Que es Todo con para causalidad ti. física. Y por otro lado está el primer principio de causalidad trascendental. Causalidad trascendental quiere decir que Dios es causa del universo. O porque yo creo, tengo entendido que Polo no le llama causa a Dios. Dios no, él dice que no es adecuado decir que Dios es causa. Y Pero, ahí causalidad trascendental es pero aplicado a Dios. sí, Causa, pero causada, causa incausada. causa, Dios, sí. Entonces causa incausada. Pero, o sea, pero la criatura es causa causada. Esa es la, ¿no? Es causa causada. Entonces, para ser, o sea, existir para la criatura implica que también es, o sea, la causalidad. Sin causalidad no existiría un universo físico. Por eso, para que sea real el universo, como criatura, tiene que ser también primera la causalidad. O sea, el tema... No sé, yo creo que lo que Polo está haciendo, o sea, si solamente hubiera, existe el creador y la criatura, ¿no? Sí. Crear, eso está claro, porque, digamos, está claro, ¿no? O sea, que uno cita a Santo Tomás ahí. Nos juegan malas pasadas. ¿Eh? Porque si dices que por un lado está el creador y por otro la criatura, y a eso le das la noción de ser. El ser de la criatura es distinto del ser del creador, Y eso pero es lo que no es un ser externo, por decirlo así, otro ser que... O sea, entonces, yo lo que veo es que intentando abarcar de una manera determinada es útil hablar de causa, porque la causa manifiesta mucho más objetivamente la diferencia entre causa y causado. Entonces, explicar lo real como causado por la causa marca la distancia entre la causa y el causado, y que no hay causado sin causa, aunque puede haber causa sin causado. Entonces, refuerzas la noción de diferencia. Pero si y te pones a plantear qué es lo causado sin la causa, entonces, ¿cuál es el ser de lo causado a diferencia del ser de la causa? Y esto, si lo planteas desde el punto de vista de la diferencia, parece que hay el ser de lo causado, el ser de la causa, con lo cual podrías tener una noción anterior, que sería el ser de la causa y lo causado en general. Claro, Y eso lo es que una no- barbaridad claro, metafísica. claro. Entonces, en lugar de utilizar el término causa para hablar de la referencia entre Dios y las criaturas, se habla de relación. Claro, es una relación que hace una diferencia en el modo de ser, pero no es una diferencia de seres, de algún modo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que estamos hablando en los límites del lenguaje, que cada una de esas nociones sean aplicadas si hay muchísima diferencia entre ellas. Se nos ha cortado aquí. La tengo que sacar. Entonces, esa diferencia, o sea, un término te sirve para una cosa y otro término te sirve para otra cosa, entonces lo que estás intentando ver es el punto donde ninguno de los dos términos te sirven, pero entre los dos tienes que encontrar una comprensión, una dirección de comprensión. En realidad el itinerario, digamos, para llegar a los primeros principios es desde el... digamos, tú entiendes el principio de no contradicción, o sea, el ser del universo, pero lo entiendes como primer principio cuando entiendes que es creador. Porque si no, no entiendes. El acto de ser no es primer principio, Polo cita una frase de Santo Tomás, ¿no? Que cuando dice que el ser que está en el interior de las cosas creadas solo puede ser entendido en cuanto deducido del ser divino. Es decir, si no llegas lo puedes ver de otra manera.
si no llegas al universo como criatura, no entiendes su acto de ser. Y entender su acto de ser es entenderlo como criatura. Las dos cosas son lo mismo. Pero cuando entiendes eso, como decía, claro, no es que sean dos cosas, es que no son dos cosas. Porque todo el ser de la criatura es depender del origen. No puedes decir, no son dos que... es depender del origen. Precisamente por eso, digamos, por eso tiene que estar el principio de causalidad. La causalidad es creada, porque si no, es como que no existiría la criatura. Es la causa causada, ¿no? Ser criatura es ser causa causada. O sea, Sí. lo que me queda es como por un lado la tetracausalidad. Pero eso es un análisis del primer principio, que es ¿no? Como es criatura, la criatura es... ¿cuál es la diferencia entre la criatura y el origen? Pues que el origen es idéntico, o sea, idéntico quiere decir que no vamos idéntico, pero es originario, ¿no? Pero la criatura es distinta del origen, y eso quiere decir que también es inidéntica. O sea, no es ella misma, ¿no? No es origen. Eso es la inidentidad, que tiene un carácter potencial. Eso es lo que permite que el primer principio se analice. Pero se analiza porque es causa, ¿no? O sea, porque tiene un carácter causal. O sea que no habría esencia si no fuera la causalidad un primer principio, ¿no? Pero que la causalidad sea un primer principio es que la criatura es criatura. Pero ese es un tema muy... Vamos, de hecho los polianos se han... Porque algunos dicen, bueno, pero el principio de causalidad no es otra cosa que la esencia, fuera de Dios, ¿no? La esencia... Pero dicen, no, esencia porque hay principio de causalidad. No es lo mismo, porque la causalidad... Sobre esto hay literatura, sobre este asunto, porque no sé si ya los actores de la discusión habrán modificado sus posturas, pero por ahí las tenéis escritas en algún sitio. Pero bueno, pero sí, para Polo es muy importante que distinguir la causalidad. Si no, es como que, o sea, colapsa todo. Entonces ya el acto de ser no lo entiendes como acto de ser. Ya entras en otro paradigma. Es más fácil caer en una visión más platonizante del uno o el no. Y para entender Dios como primer principio y la criatura como primer principio también. Porque eso es ser criatura. Ser criatura es ser distinto de Dios. Lo que Dios crea es la distinción. No es que la criatura sea, ¿no? Como es creada es distinta. No. La distinción misma es la criatura. No la diferencia que dirían los, ¿no? Porque no, la criatura no tiene por qué ser diferente, eso es una cuestión cualitativa. Pero sí tiene que ser distinta. Pero que sea, quiere decir... No, entonces es un segundo principio. Pero entonces no es criatura. O sea, que sea criatura es que es real, es como, ¿no? Los dos son primer principio. Todo lo distinto necesariamente tiene que ser diferente, según todo. Lo distinto es de lo real. Pero, bueno, según a él no le gusta lo de diferencia porque diferencia es más formal. Mental. Pero por eso si hay distinción, o sea, puede haber diferencia sin distinción, pero si hay distinción, hay diferencia. A ver, por ejemplo, dentro de la Trinidad hay distinción, pero la diferencia no impide que la naturaleza es la misma, ¿no? O sea, son... Sí, pero cuando lo has dicho antes, que había distinción sin diferencia, era la relación creador-criatura. Sí. No en la Trinidad, sino Sí, pero que creador-criatura. cuando hablamos de primeros principios hablamos de distinción, no de diferencia. O sea, no nos pronunciamos acerca de si la criatura es distinta, es diferente de Dios. Diferente en el sentido cualitativo. Porque también se puede decir que la criatura, o sea, el hombre es imagen de Dios. Y en el sentido semejante. Pero la semejanza implica la distinción. O sea, son semejantes porque los dos son reales, ¿no? Ahora, uno es real solo porque es creado. Todo su ser es depender. Pero es
Eso es lo, ¿no?, lo difícil de aceptar. Que esto, por eso el tema de la creación es muy cristiano, me parece a mí, no porque no sea racional y no sea filosófico, sino porque es muy difícil de sostener, ¿no?, o sea, de no reducirlo a otra cosa, ¿no?, si no tienes una, digo, o sea, que la revelación hace que te lo tomes más en serio, esto de la creación, ¿no? ¿Por qué Dios va a crear? ¿No? O sea, si no... Dice, porque claro, lo que queda claro es que la criatura a Dios no le añade nada. Nada. O sea, Dios es tan Dios sin criatura como con criatura, por decirlo de algún modo, ¿no? Por lo tanto, la criatura, decimos, no es nada. Dice, no, es que existe. Bueno, además es que no, nosotros somos reales y somos distintos de Dios, existimos. Pero luego te pones a pensar de manera global y dices, no, hombre, pues en el fondo el panteísmo, el tal, no, yo qué sé, o acabas rebajando Dios, pues lo naturalizas, o es el universo, no distingues suficientemente a Dios. Porque, claro, en el cristianismo sí que se da, dice, bueno, en el fondo la criatura es creada para sí misma, ¿no? O sea, Dios es por amor, ¿no? Por su bien. Entonces dices, bueno, claro, si en Dios hay distinción interna, ¿no? O sea, que Dios es persona porque también es pluralidad de personas. Si Dios es amor en ese sentido, si Dios es capaz, ¿no? O sea, entonces entiendes la generosidad pura de que existan criaturas reales. Y eso entonces tiene más sentido. Pero no porque filosóficamente no sea racional, sino porque luego es difícil de sostener. No sé si me explico. ¿Cuál es vamos, yo lo veo así, ¿no? Y la criatura se puede decir como un ser novedoso respecto del ser de Dios, ¿no? Bueno, pero la novedad es respecto de sí misma. Eso es el carácter de además. No es que, porque la criatura en cuanto criatura no añade nada a Dios. No, pero no porque añada nada, sino porque precisamente el ex nihilo, bueno, yo al menos lo he entendido como una novedad. Bueno, sí, por supuesto. Que Dios es novedad. Que Dios pone, que Dios crea. Sí. Pero el tema está en el para Dios. ¿Novedad respecto de qué, no? Claro, el problema no está en que sea novedad, sino el para qué es novedad. O sea, ¿para qué? Si es novedad para Dios... Me refiero más al tema como yendo un poco en contra de la participación, ¿no? Que es como si fuera el mismo ser de Dios, que se da algo que Dios ha pensado, pero el ser es el mismo, ¿no? El mismo que... hablando de la participación, cosa que Polo critica, la participación como emanación. Como emanación, o sea, la forma de lo que neoplatónica son las esencias y lo que hace es participar de su ser, claro. Es como que tienes el ser mismo es el mismo. Es Dios, claro, es el ser de Dios. Es el ser de Dios que está participado en el problema ahí es siempre, y pone, ¿qué significa estar fuera de...? ¿No? Porque dice, bueno, es porque tiene el ser recibido de Dios, pero es distinto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que la hace distinta? Y dice, no, es la esencia. Y dice, ahí va, ¿y la esencia qué es? Entonces es una cosa que limita el ser de Dios. Bueno, o sea, son las paradojas que, bueno, sobre esto le han dado muchas vueltas los metafísicos, pero... Por eso iba a decir que en ese sentido el ser de la criatura es novedoso, en el sentido que no es el ser de Dios que está participado. Que la criatura es. Y es primer principio, eso es lo que Polo dice, primer principio. No es un producto, no es una emanación, sino que novedad, claro, novedad, efectivamente. Toda criatura es novedad. El asunto es novedad, no porque añada algo al ser de Dios, porque es. O sea que, y cualquier criatura lo es, el ser humano, la persona de manera más... porque es novedad de novedades, ¿no? Y novedad de un sentido más, pero una criatura es un novum, ¿no? Es crear, es dar el ser, ¿no? Pues eso, y luego ya, y luego ya uno dice, bueno, pero entonces,
pero la criatura, pero claro, la criatura es importante para Dios. Y claro, pues eso ya es ver las cosas desde Dios, ¿no? Esto ya la filosofía también tiene tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, que como, ¿no? Que claro, pues efectivamente que así, ¿no? Eso ya es otro problema, es un problema que no vamos a entrar. Sí, bien. Bueno, Pues nada, José, muchísimas gracias. Pues nada, Por muchas una gracias. sesión estupenda. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, creo que seguimos teniendo problemas. Vamos a ver.